sin el apoyo de nuestro secretario nacional de Acción Juvenil, Everardo Padilla, no vemos. Muchas gracias. Pero sobre todo, debemos agradecer a nuestro presidente nacional del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Antes de dar inicio al evento, me gustaría invitar a todos que estuviéramos activos en redes sociales para darle difusión a este evento, ¿verdad? Porque lo necesita. Es un evento que lo amerita el esfuerzo. Y bueno, están invitados y les exhorto a que lo hagan. Me gustaría hacerle el uso de la palabra al secretario general del Consejo Nacional de Estudiantes, Alan Ávila, por favor. Muy buenos días, querido presidente nacional Ricardo Anaya, querido secretario nacional de Acción Juvenil Everardo Padilla, secretarios estatales, secretarios, consejeros nacionales de estudiantes, consejeros universitarios, bienvenidos todos. Bienvenidos a todos los jóvenes que estamos aquí presentes, que buscamos hacer una transformación de México desde las universidades. A nombre del Consejo Nacional de Estudiantes y de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, quiero darles la más cordial bienvenida a el primer Congreso Nacional de Estudiantes del Partido Acción Nacional. Durante esta jornada de trabajo recibiremos conferencias generales y conferencias electivas, mismas que ustedes eligieron con la finalidad de que su interés se vea reflejado en las universidades y poco a poco vayamos logrando una transformación cultural de nuestro país. Los invito a que aprovechen mucho las conferencias, a que expriman a los conferencistas, saquen todo lo que puedan de ellos, hagan las preguntas que necesiten, hagan las reflexiones que consideren necesarias, ya que los frutos de este primer Congreso de Estudiantes será lo que necesitamos para tener herramientas sólidas para defender y posicionar el humanismo político que tanto defiende el Partido Acción Nacional. Quiero aprovechar que estamos aquí presentes tantos jóvenes para hacer notar una cosa que es muy clara, y es que los jóvenes no nos callamos y decimos las cosas como son. La situación de Ayotzinapa es el problema más grande que hemos tenido en cuestión estudiantil de este último medio siglo, para lo cual les solicito ponerse de pie y tener un minuto de silencio. Muchas gracias. Rompamos esquemas. Los jóvenes tenemos la capacidad de transformar a México, y por eso es que hoy le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes al primer Congreso Nacional de Estudiantes de Acción Nacional, aquí en su casa, el PAN. Muchas gracias. El uso de la palabra a nuestro secretario nacional, Everardo Padilla. Muy estimado presidente y amigo Ricardo Anaya Cortés, muy estimado Alan Ávila, secretario general del Consejo Nacional de Estudiantes, jóvenes
estudiantes de todo el país, secretarios estatales que nos hacen el favor de acompañarnos, bienvenidos a la casa de todos los panistas que hoy nos recibe con los brazos y el corazón abiertos. Hace 75 años, un grupo de universitarios, motivados por un profundo amor a México, decidieron comenzar la construcción de una alternativa para este país, y así nació Acción Nacional. Uno de esos jóvenes se llamaba Manuel Gómez Morín. Además de fundar este partido, tuvo una especial carrera en la vida universitaria, al grado de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel era, además de un joven, un hombre que entendió la misión de su generación, y precisamente el día de hoy quiero rescatar esta palabra que nos une a todos los que estamos aquí presentes. Don Manuel decía mucho antes de fundar al PAN: es difícil definir lo que es una generación. Algunos pretenden que lo es todo grupo de hombres contemporáneos. Otros piensan que no el tiempo, sino el estilo forma las generaciones. Otros creen que un acervo común de ideas, una forma peculiar de reacción, una obra colectiva, determinan la existencia de una generación. La unidad de época, de una manera o de acción, son a menudo aspectos externos. Pero la esencia de las generaciones debe buscarse en otra parte. Es una especie de unidad biológica superior, trascendental, una consanguinidad espiritual que se manifiesta lo mismo en las semejanzas que en las diferencias. Una generación es un grupo de hombres que están unidos por esa íntima vinculación, quizá imperceptible para ellos, la exigencia interior de hacer algo y el impulso irreprimible a cumplir una misión que a menudo se desconoce. Siento entonces, Ricardo, mucho orgullo de ser parte de esta generación. Me siento honrado de ser parte de este momento, de tu dirigencia y de la misión que, sin decirlo o planearlo, tenemos hoy como generación de mejorar al PAN para mejorar a México. Quisiera, presidente, hablarte ahora no solo como un panista, sino solamente como un joven más de este país, como uno de los 37 millones de jóvenes que vivimos en México. Siempre había escuchado a mis padres hablar de los tiempos del PRI, los tiempos en los que la empresa de mi padre quebró por una devaluación, los tiempos en los que los ahorros de mi abuelo se perdieron por otra crisis económica, los tiempos en los que desde antes de votar ya sabían que el PRI iba a ganar y que si alguien se oponía al gobierno lo podían encarcelar o simplemente desaparecer. Mi madre cuenta que el presidente de la República era como un rey, y cuando era su informe de gobierno las clases se suspendían y todos los niños tenían que salir a las calles para intentar saludarlo por donde pasara. La verdad, Ricardo, es que los que aquí estamos no vivimos esos tiempos, quizá a veces ni creemos eso que nos cuentan, pero últimamente lo que estamos viviendo se parece tanto a esas historias de terror que por tanto tiempo parecían increíbles. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno? ¿Qué vamos a hacer con este gobierno que no es capaz de encontrar a 43 jóvenes? Que no es capaz de garantizarnos que al salir de la universidad tendremos un empleo y que éste tendrá un salario digno como recompensa a nuestro trabajo. Este gobierno tampoco es capaz de garantizar que ustedes podrán terminar sus estudios y que podrán contar con su apoyo para estudiar una maestría o un doctorado. El gobierno tampoco nos sabe explicar por qué el dólar sube y la gasolina también, y el dinero el día de hoy alcanza para menos. Esta semana fue sinceramente desconcertante. Supimos por las noticias que el gobierno iba a entregar 13 millones de televisiones, y al mismo tiempo sabemos que ese mismo gobierno y sus diputados recortaron en un 75% el presupuesto para becas de posgrado para los jóvenes. Quieren que en lugar de aprender y crecer intelectualmente, nos dediquemos a ver cómo los periodistas ahora idolatran al gobierno y esconden lo que en verdad está pasando. La verdad es que nosotros ya no creemos en Televisa,
ni en TV Azteca. Tampoco creemos en los políticos, en los partidos, mucho menos en la mayoría de los gobiernos. Quisiera que el PAN se convirtiera en un partido de jóvenes, que fuera un refugio de toda una generación que ama México y que están dispuestos a dar su vida por verlo crecer. Imagino que hace 75 años los jóvenes que fundaron este partido también estaban hartos. Tampoco creían en los medios de comunicación, ni en los políticos, ni en el partido oficial, y seguramente tampoco creían en el gobierno de la República. No eran empresarios, no eran políticos de carrera, solo eran estudiantes muchos de ellos, y no es que tuvieran tiempo de sobra, sino que en verdad querían hacer algo. Los jóvenes votaron por Peña Nieto. Así lo muestran algunos estudios muy serios sobre la elección del 2012. Creyeron que por ser joven sería un defensor de los jóvenes, pero se equivocaron. No hay político más avejentado en sus formas que el presidente de la República. Los jóvenes votaron por Peña Nieto y lo hicieron ganar. Pero solo 2 años después, esos mismos jóvenes lo están haciendo temblar. Están saliendo a las calles, le piden su renuncia en redes sociales, lo ridiculizan en YouTube, le hacen memes en Facebook y poco a poco lo desenmascaran a él y a su gobierno incompetente y mediocre. Algo está pasando en las calles y en las redes sociales y tiene cara de jóvenes. Algo que une a los manifestantes del Politécnico, a los de Ayotzinapa, a los de Tlatlaya y a los de la Casa Blanca de Peña Nieto. Algo despertó el PRI con su cinismo. Despertaron a esta generación que estaba apática, indiferente, pensando solo en el yo y no en el todos. Algo bueno hay debajo de tanta injusticia y pocos saben el poder que pueden llegar a tener 37 millones de jóvenes bien organizados. No desaprovechemos esta oportunidad histórica. Que nadie quiera guardar silencio, que nadie nos niegue nuestro derecho a lo extraordinario. Quiero concluir con una reflexión que hiciera Ronald Reagan hace 33 años. En esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. No es por casualidad que nuestros problemas actuales sean paralelos y proporcionales a la invención e intrusión de nuestras vidas que derivan del innecesario y excesivo crecimiento del Estado. Es hora de que nos demos cuenta de que somos una nación demasiado grande para limitarnos a sueños pequeños. No estamos condenados, como algunos quisieran creer, a una declive inevitable. Yo no creo en un destino que vaya a cernirse sobre nosotros, hagamos lo que hagamos. Yo creo en un destino que se cernirá sobre nosotros si no hacemos nada. Así que con toda la energía creativa a nuestra disposición, empecemos una era de renovación nacional. Renovemos nuestra determinación, nuestro coraje, nuestra fuerza y nuestra esperanza. La crisis que hoy enfrentamos requiere de nuestro mayor esfuerzo y nuestro deseo de creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de lograr grandes hazañas, de crecer juntos con la ayuda de Dios y resolver los problemas que ahora enfrentamos. Después de todo, somos la misma generación y ese es nuestro mayor destino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, secretario. Le hacemos el uso de la palabra ahora a nuestro presidente, Ricardo Anaya. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos, de manera muy especial, por supuesto, a Alan Ávila y a quien ahora ha dado, creo, un gran discurso con mucho contenido, con mucho valor, a nuestro secretario nacional de Acción Juvenil. Gracias, Everardo, por tus palabras.
nos llegaron, son palabras profundas y además palabras valientes. Tiene razón Everardo cuando dice que todas y todos nosotros como generación tenemos hoy un compromiso enorme de cara al momento que está viviendo nuestro país. Yo quiero reflexionar con ustedes sobre dos problemas, dos temas que deben ser de la máxima preocupación para nuestra generación, pero sobre todo de la máxima ocupación. A nuestra generación no le basta con señalar los problemas y con decir que los problemas nos preocupan. Nosotros tenemos que ser esa generación que con la misma fuerza, la misma firmeza, la misma claridad y la misma determinación con la que identificamos un problema, tenemos también la capacidad de plantear y de exigir una solución a ese problema. Estamos llamados a ser esa generación que le da esperanza al país, porque sabe poner los ojos en el futuro, porque sabe decir con claridad los problemas que hoy enfrentamos, pero con la misma claridad el destino al que queremos arribar, planteando también con absoluta determinación la ruta para llegar de donde hoy estamos, que no nos gusta, a donde queremos ir. Déjenme abordar dos temas muy concretos: el tema del empleo y el tema de la corrupción. Dos temas que a nuestra generación deben preocupar, pero sobre todo deben ocupar. ¿Me ayudan con ese micrófono? La economía de nuestro país pasa por un momento complejísimo y por supuesto esto está afectando de manera muy especial a nuestra generación, a la de ustedes y a la mía. Les pido en el circuito cerrado si me dejan las pantallas. Más allá de las cifras alegres del gobierno, se le pregunta a los ciudadanos cómo consideran que hoy está la economía. No la macroeconomía, no las cifras oficiales, cómo está en el bolsillo la economía de las familias mexicanas. 7 de cada 10 mexicanos hoy contestan: mi economía está peor de lo que estaba hace un año. Este es el índice de confianza del consumidor, lo publica el INEGI y surge de 5 preguntas que le hace el INEGI a los ciudadanos todos los meses en su domicilio. Y una de esas 5 preguntas es: ¿cómo está tu economía? No les preguntan cómo está el Producto Interno Bruto o las reservas internacionales. ¿Cómo está tu gasto familiar? Y vean lo que ha sucedido de febrero de 2013 a agosto de 2014, que es la cifra más reciente. La economía de las familias mexicanas se está desplomando y la inmensa mayoría hoy está en una situación más difícil de la que se encontraba hace un año. Son datos oficiales, datos del INEGI. Vean lo que pasó en la franja fronteriza gracias a que de manera verdaderamente insensible y absurda el PRI y el PRD decidieron aumentar el IVA en la frontera. Muchos de ustedes con nosotros dijeron: eso es un error, va a lastimar la economía de la franja fronteriza. Decíamos: lo que va a suceder si ustedes suben los impuestos en la frontera es que el que pueda cruzar a Estados Unidos lo va a hacer y en lugar de consumir en nuestro país va a consumir allá. Aquí se van a caer las ventas, allá van a subir, aquí se van a perder empleos y del otro lado en Estados Unidos se van a generar. Dicho y hecho, este es un estudio que publica el Colegio de la Frontera Norte. Se cayeron 30% las ventas en la franja fronteriza gracias a esta insensatez de aumentar los impuestos justamente en la franja fronteriza. La inversión extranjera directa cada vez peor, cada vez menos capital extranjero está llegando a nuestro país. Ahí están las cifras: 2011, 2012, 2014, es clarísima la caída y otra vez son cifras oficiales de la propia Secretaría de Economía del Gobierno Federal. No son estimaciones del PAN, son las propias cifras del Gobierno Federal. Y la economía estancada, no está creciendo la economía, y cuando la economía en un país no crece, pues no se generan empleos, y eso, si a una generación afecta, pues es a nuestra generación, y eso me lleva al problema en el que me quiero concentrar. No hay empleo en nuestro país. Y veamos el tamaño del problema y el riesgo que esto implica en términos de generación. Estas son cifras reales del último año completo que ya cerró, que es 2013. ¿Cuánta gente, fundamentalmente cuántos jóvenes, cada año como generación
pretenden incorporarse a la población económicamente activa. Es decir, ¿cuántos jóvenes todos los años dicen: yo ya concluí con mi etapa formativa, hasta aquí llegué con mis estudios y ahora voy a buscar mi primer empleo? En 2013, 1.200.000. Por eso ustedes ven en los debates presidenciales que cada vez que hay elecciones, todos los candidatos prometen exactamente ese número de empleos. ¿Por qué prometen 1.200.000? Porque es la demanda mínima. Todos los años una generación completa se pretende incorporar a la población económicamente activa, y por lo tanto, para que todos los jóvenes encontraran empleo, en México todos los años se tendrían que generar 1.200.000 empleos. Y la pregunta es: ¿estamos siendo capaces hoy de generar todos esos empleos? Y la respuesta ustedes la conocen, la respuesta es no. Solamente se lograron generar 740.000, aún contando empleos informales. No son solamente los empleos registrados ante el Seguro Social, ya tomando en cuenta todos los empleos que se generan en el país, 740.000. ¿De qué tamaño es entonces el problema? Pues réstenle al 1.200.000 los 740.000, casi 500.000 de personas, fundamentalmente jóvenes, cada año buscan y no encuentran empleo. 500.000 que se va agregando año con año, no es el mismo 500.000 de personas. 500.000 en 2012 que no encontró, más 500.000 en 2013 que no encontró, más 500.000 en 2014. En 3 años ya van 1.500.000 de jóvenes que no encuentran un empleo. ¿Qué provoca? Por una lógica elemental de oferta y demanda, cuando mucha gente busca empleo y hay poquitos empleos disponibles. Piensen en una zona tropical del país en donde haya árboles de mango por todos lados. Cuando es temporada de mango, pues el mango baja su precio. Si el mango está altamente disponible, todos los árboles están cargados de mango, pues el mango se hace muy barato. Ahora piensen en un lugar como Alaska, en donde no hay un solo mango en un árbol, pues la escasez lo que provoca es que el precio se eleve. Si ustedes van en esa misma época al súper en Acapulco, van a encontrar que el mango está casi regalado. En la misma fecha vayan a un súper en Alaska y van a ver que el mango está carísimo. Es una lógica elemental de oferta y demanda. Con el empleo está pasando lo mismo. Cuando hay mucha gente buscando empleo, muchos jóvenes que necesitan un empleo y pocos empleos disponibles, pues los empleadores pagan lo que quieren, ¿no? Y cada vez pagan peor. Entonces el problema se vuelve doble. No solo hay pocos empleos, sino que los empleos están verdaderamente mal pagados. Estos son datos oficiales del primer trimestre de 2014. Vean lo que está pasando en nuestro país. El gobierno nos va a decir que en el agregado general sí hay más empleos generados que los perdidos, pero lo que no nos dicen, y estas son cifras oficiales del gobierno, esta es la encuesta nacional de ocupación y empleo que publica el INEGI. ¿Qué empleos se están perdiendo? Pues los que están un poco mejor pagados, de 3 hasta 5 salarios mínimos. ¿Qué empleos se están generando? Los que son muy mal pagados, de menos de un salario mínimo hasta 3 salarios mínimos. Entonces, el problema no es solo que no hay empleo, es que cada vez le quieren pagar menos al joven que busca ese empleo. Dicho de otra manera, imagínense a 1.200.000 jóvenes que está buscando trabajo. No lo encuentran porque no hay capital suficiente. ¿Cómo se genera un empleo con capital? ¿Cuándo hay un empleo nuevo disponible? Cuando se construye una nueva fábrica. Eso es capital. ¿Cuándo hay un empleo nuevo disponible? Cuando se instala un nuevo call center. Eso es capital. ¿Cuándo hay un nuevo empleo disponible? Cuando se abre una nueva tienda, cuando se abre un nuevo despacho. Eso implica capital, que alguien arriesgue su dinero en una fábrica, en un call center, en un despacho, en una tienda, en un negocio. Cuando no hay suficiente inversión, ¿qué pasa con todos esos jóvenes? Pues fundamentalmente 2 cosas. La primera, lo que ya decíamos, se empiezan a contratar por lo que sea. Piensen en el joven que va a la central de abastos y está dispuesto a cargar bultos por lo que estén dispuestos a pagar. Y eso va precarizando el salario, es decir, cada vez nos pagan menos.
por hacer lo mismo que hacíamos antes. Y segundo, pues los famosos ninis, jóvenes que ya terminaron su etapa formativa, que ya no estudian, pero tampoco trabajan. ¿Cuál es la solución de fondo? Porque cuando oigan un candidato decir que él va a generar empleos, no le crean. No puede un candidato generar empleos. ¿Cómo le va a hacer? ¿Él de su bolsa le va a pagar a la gente? La única manera que existe en el mundo para que se genere un empleo es cuando hay inversión. Inversión desde uno de ustedes que terminando de estudiar dice voy a poner un pequeño negocio, eso es inversión. Con capital humano, todo lo que aprendiste, y con algún dinero con el que pagarás la renta, pagarás una secretaria, instalarás tu equipo en aquello en lo que quieras generar ese empleo. Inversión es una nueva planta que va a hacer coches. Inversión es un nuevo despacho. ¿Y cómo se le hace para que haya más inversión en un país? La clave está en una palabra: competitividad. ¿Qué es eso de que un país sea competitivo, muy competitivo o poco competitivo? Es qué tan atractivo es a la inversión, sea la inversión nacional o la inversión extranjera. ¿Y cómo se le hace para ser más competitivo? En México lo que teníamos que hacer era una serie de reformas, una serie de modificaciones a la ley que nos hacían en los hechos más atractivos a la inversión, por lo tanto atraen más capital, y cuando hay más capital se generan más empleos. Así sucede no nada más en México, en cualquier parte del mundo. Por eso el PAN votó a favor de estas reformas. Y podríamos hablar de cada una de estas reformas y explicar por qué detrás de esas modificaciones legales está el hacer al país más competitivo, más atractivo a la inversión productiva y por lo tanto más oportunidades de empleo para los jóvenes. ¿Cuándo van a subir los sueldos? Cuando logremos revertir esta tendencia de oferta-demanda. Cuando se empiezan a generar muchos empleos, entonces cada vez hay que pagarle mejor a la gente para que tome esos empleos. Esa es la lógica que hay detrás de las reformas que se aprobaron recientemente. Pero también hay una reforma que es en buena medida la reforma culpable de que hoy la economía en nuestro país esté estancada: la reforma fiscal. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio, cuando un país pasa por un momento crítico en términos económicos, subir los impuestos? Cuando se suben los impuestos, lo que sucede es que la gente decide no invertir. Porque suena muy bonito: subamos los impuestos para que haya más dinero para el gobierno y que el gobierno pueda gastar más. Sí, nada más que en el instante en el que subes los impuestos, lo que haces es poner una barrera a la inversión. Si no hay inversión, no hay fábrica, y si no hay fábrica, no hay empleos. Ese fue el disparate. Y por eso votamos en contra los diputados del PAN. En el PRD no es que de fondo estuvieran a favor de la reforma, es que llegaron a una negociación. Les dijo el gobierno: si votas a favor de la reforma fiscal, te damos más dinero para el gobierno del Distrito Federal. En el PAN dijimos: no es negociable, no queremos más dinero para nuestros gobernadores o nuestros presidentes municipales, porque eso va a estancar a la economía. ¿Qué hemos procurado hacer en el PAN? Lo que creemos que le sirve a México. ¿Qué reformas votamos a favor? Las que creemos que son generadoras de empleos. ¿Y qué reformas votamos en contra? Las que creemos que afectan al país. Ahora déjenme decirles que esto representó un dilema fuerte para el PAN, porque muchas de esas reformas que votamos a favor son las mismas reformas que los del PAN proponíamos cuando estábamos en el gobierno. Y a ustedes les consta, lo vieron en las noticias, esas mismas reformas cuando el PAN las propuso estando en el gobierno. ¿Qué nos dijeron los diputados y los senadores del PRI? Que no les parecían buena idea. Ganaron las elecciones con Peña Nieto y cambiaron de opinión. Ahora resultó que siempre sí eran una buena idea esas mismas reformas, y en el PAN estábamos en este dilema de les pagamos con la misma moneda y así como ellos no las apoyaron, nosotros tampoco las apoyamos, o nos aguantamos nuestro coraje y hacemos lo que es correcto y lo que le sirve al país. Y yo me acuerdo de una reflexión que me hizo un agricultor de Pedro Escobedo, una zona agrícola en Querétaro, que es una explicación simple de la posición que decidimos adoptar en el PAN. Platica este agricultor que en Querétaro se hacía un concurso todos los años para darle un premio al que tuviera la mejor cosecha en calidad, las mejores semillas de maíz.
Y durante varios años un mismo agricultor muy cuidadoso, muy tenaz, ganó el primer lugar. El premio mayor lo ganó durante varios años consecutivos. Y algo que llamaba mucho la atención es que este hombre que ganaba el concurso, todos los años, después de recibir el premio, compartía una dotación importante de esas mismas semillas con todos los vecinos de la región. Todos los ranchos colindantes al suyo recibían una dotación de esas semillas. Y en alguna ocasión, cuando se le estaba entregando su premio, pues se le hacía un reconocimiento no solo a la calidad que lograba en su producción, sino a este ánimo de generosidad, de compartir con los demás, que el día de mañana le decían, pues te van a ganar el premio si tú les estás dando la materia prima que tanto trabajo te cuesta producir. Y entonces este hombre dijo algo que a mí me hizo todo el sentido del mundo. Dijo, bueno, quizá haya algo de generosidad o de bondad en este gesto de compartirle semillas a los ranchos vecinos, pero en el fondo lo que hay es simple y elemental sentido común. Él decía, los insectos, el viento que transportan, como ustedes saben, el polen de unas plantas a otras, pues no reconocen la frontera entre mi rancho y el rancho del vecino. El insecto no se detiene en la malla en donde está la frontera entre mi rancho y el vecino. Si las semillas de los ranchos vecinos no son de buena calidad, tarde o temprano ese polen va a llegar a mis plantas y las mías van a perder calidad. La única manera que yo tengo de tener buena producción de manera sostenida en el tiempo es teniendo vecinos que también tienen buena calidad sostenida en el tiempo. Dicho en una sola frase, la única manera de que a mí me vaya bien es yéndole bien al vecino. Y esto dicho por un campesino, por un agricultor, es una verdad elemental que ojalá terminemos de entender todos los políticos. Para que le vaya bien al país, nos tiene que ir bien a todos. No le puede ir mal al PRD, al PRI, al PT, a Convergencia y bien al PAN. Si el país fracasa, fracasamos todos, independientemente del partido político en el que militemos. Y por eso la decisión que tomamos en el PAN fue, vamos pensando un poco más allá de nuestro rancho. Vamos entendiendo que no hay fronteras claras entre mi rancho y el rancho del vecino y vamos apoyando lo que es bueno para el país, porque aspiramos a que en última instancia le vaya bien al país. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es el tema de la corrupción. La corrupción es un problema verdaderamente serio en nuestro país. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Es un problema que detiene la marcha de la economía, que lastima a los más pobres, como ahora veremos. Y la pregunta inicial que nos tenemos que hacer es esta: ¿la corrupción es un problema cultural o es un problema institucional? O sea, los mexicanos ya somos corruptos porque así es nuestra cultura y nos tenemos que resignar. ¿O están mal diseñadas nuestras instituciones? Y si corregimos ese diseño, podemos resolver el problema. Esa es la pregunta de fondo. Y es la pregunta de fondo porque quienes creen que es un problema cultural, pues nos están diciendo que nos tenemos que resignar, que los políticos en México eran corruptos, son corruptos y van a seguir siendo corruptos. Pero es probable que eso sea falso y que sí tenga solución el problema de la corrupción. La humanidad hizo 2 experimentos en el siglo XX. Obviamente el objetivo no era demostrar lo que les estoy diciendo, pero de manera colateral, estos 2 experimentos que hizo la humanidad dan muchísima luz sobre cuál pudiera ser la respuesta correcta a esta pregunta. Uno es Alemania, pero déjenme concentrarme en el caso de Corea. Corea hasta 1948, hace apenas 66 años de esto, toda la península era el mismo país. Por lo tanto, se hablaba el mismo idioma, tenían la misma cultura, pues la geografía era la misma, tenían la misma idiosincrasia, pensaban razonablemente igual. Pero resulta que en 1948, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a partir de todo este fenómeno que polarizó al mundo entre izquierdas y derechas, Corea se dividió en 2 y nacieron 2 países completamente distintos,
con instituciones diferentes, con su propio gobierno, Corea del Norte y Corea del Sur. Y la pregunta es, ¿qué pasó 66 años después? Porque si lo que explica la realidad de un país es la geografía, el idioma, la cultura, la idiosincrasia, pues entonces teóricamente 66 años después no habría pasado gran cosa. Es decir, si hoy revisamos Corea del Norte y Corea del Sur, pues, aunque hayan tenido distintos gobiernos, si lo que manda es la cultura, pues no habría habido grandes cambios. Pero si 66 años después son diametralmente diferentes Corea del Norte y Corea del Sur, quiere decir que entonces sí hay esperanza. Que cuando hay un cambio institucional, cuando se modifican las reglas del juego, cuando se cambia al gobierno, puede cambiar la realidad. Vean lo que pasó en Corea en solo 66 años. Hoy un coreano en el sur gana en promedio, no unos cuantos, en promedio 20 veces más que un coreano en el norte. No el doble, no el triple, no el quíntuple, 20 veces más es lo que en promedio gana hoy una persona en Corea del Sur y en Corea del Norte por una transformación institucional solo hace 66 años. La esperanza de vida, que es un indicador dificilísimo de modificar, toma cambios radicales en términos de política pública, salud, educación, bienestar, servicios básicos. Hoy, solo 66 años después, la esperanza de vida ya es 12 años mayor en Corea del Sur que en Corea del Norte. La economía en Corea del Norte hoy está creciendo 300% más rápido que la economía en el norte. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto en tan poco tiempo? Y la respuesta es diseño institucional. Es la misma gente, hablan el mismo idioma, eran paisanos. Es como si ahorita ustedes seccionaran México en dos de manera arbitraria. Todo el este lo hiciéramos una nación y todo el oeste lo hiciéramos otra nación. Eso hicieron, y en solo 66 años vean las diferencias. ¿Por qué? Porque transformaron el país. Entonces, sí hay esperanza. Entonces no nos tenemos que resignar a que México va a padecer los males que hoy tiene de por vida. Y que en materia de corrupción, que es el tema del que les quiero hablar, si cambiamos las instituciones, podemos cambiar la realidad. ¿De qué tamaño es el problema de la corrupción en México? Estos son datos del Banco Mundial, cuesta 1.5 billones de pesos. Déjenme ponerlo en perspectiva. Si han oído hablar de un nuevo aeropuerto que se pretende construir, que va a tomar casi 10 años construir, la obra de infraestructura más costosa que está proponiendo el gobierno, pues alcanzaría para hacer 10 de esos todos los años, si agregamos lo que le cuesta la corrupción a nuestro país. La universidad más grande, no solo de México, de América Latina, la UNAM, tiene 330,000 alumnos. Todos los años la corrupción cuesta 45 veces el presupuesto de la UNAM. De ese tamaño eso es 1.5 billones de pesos. Solo a los hogares, sin contar las empresas, este no es el costo total de la corrupción, solo a los hogares mexicanos, dice Transparencia Mexicana, les cuesta 32,000 millones de pesos. Desde el trámite en el Ministerio Público, inscribir a nuestros hijos en la escuela. ¿A quién le sale más caro? A los más pobres. Los más pobres en México, y son datos otra vez de Transparencia Mexicana, se tienen que gastar una cuarta parte de todo su dinero. De cada 4 pesos, 1 peso lo tienen que gastar a hacer pagos que no tendrían por qué hacer para tener acceso a servicios básicos. Piensen en la señora que no tiene agua entubada y que si no le da un dinerito al de la pipa, no le sirve el municipio agua en el tambo que está fuera de su casa. 1 de cada 4 pesos, los más pobres, lo tienen que destinar a pagos indebidos para poder tener acceso a servicios básicos. Transparencia Internacional hace una lista desde el país menos corrupto, que sería el número 1, hasta el más corrupto. ¿Dónde está México? En el vergonzoso lugar 106, entre los más corruptos del mundo, entre los más corruptos de América Latina. Y además, la corrupción es un gran obstáculo para que haya inversión, que es de lo que hablábamos hace rato. El Foro Económico Mundial publica un índice de competitividad, identifica dónde están las barreras
que no permiten que haya suficiente inversión y por lo tanto generación de empleos. 1 de cada 5 empresarios establece que el problema más grave de todos, el principal obstáculo, es justamente la corrupción. ¿Qué proponemos en el PAN? Primero, voltear a ver lo que ha pasado en otras partes del mundo para copiar lo que ha funcionado, por supuesto, trayéndolo a nuestra realidad. No sé si vieron en las noticias de la semana pasada estos datos. 51 políticos de alto nivel, estamos hablando de presidentes municipales, del que era el secretario general del Partido Popular en Madrid, están en la cárcel. Políticos y empresarios, los dos. ¿Por qué? Por moches. Porque para darle el contrato al empresario, el municipio le pidió un dinero a cambio. Y hay 2 corruptos. Hay un corrupto en el gobierno que pide dinero, pero también hay un corrupto empresario que está dispuesto a darle dinero al político corrupto. 51 en la cárcel. ¿Cómo sucedió eso? Pues primero las autoridades suizas le avisan a las autoridades españolas que hay movimientos extraños, raros en cuentas bancarias. Se inicia una investigación. Allá tienen, como lo estamos proponiendo en México, una fiscalía especializada en corrupción. 6 meses investigan, revisan las cuentas, los contratos, movimientos, integran los expedientes, acusan ante un juez de la Audiencia Nacional y hay 51 detenidos. Esto fue la semana pasada. Hay que actualizar esto porque hace 3 días ya hay otros 30 y tantos detenidos. Y entonces los partidos políticos, por supuesto, condenan y retiran la militancia a los corruptos. Es decir, no los defienden, sino al contrario, se deslindan de ellos y los sacan del partido. ¿Qué proponemos en el PAN? Y confiamos en que lo vamos a lograr. No es nada más una banderita para sacarla y tener discurso. Es algo que queremos que se apruebe en este mismo periodo de sesiones y que nos aplique a todos. Si el corrupto está en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el PT, en Convergencia, que la ley aplique por igual. Primero, un consejo ciudadano para la ética pública. El primero en saber dónde están los corruptos es el ciudadano. Hay que instalar observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional para que los mismos ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción y que además lo puedan hacer de manera anónima. 3 ejes centrales. Control interno en los gobiernos. Pues el gobernador debe tener un funcionario que vigile a los demás funcionarios. Pero segundo, control externo. Debe haber alguien que no sea empleado del gobernador, que se meta a revisar las cuentas, los contratos y que encuentre actos de corrupción. Y tercero, sanción. Que cuando se encuentre un acto de corrupción no haya impunidad, que quiere decir se salga con la suya, que no haya sanción, sino que más bien haya castigo. Este es el antes y el después que proponemos en el PAN y que queremos que se vote en las próximas semanas. Hoy la Auditoría Superior de la Federación, ese órgano de control externo que revisa, a ver, presidente municipal, ¿en qué te gastaste estos 50 millones? ¿Qué compraste? ¿A quién se lo compraste? ¿A qué precio lo compraste? Que en lugar de ser una auditoría limitada como hoy la tenemos, que solamente puede revisar de manera anual y posterior, es decir, cuando ya terminó todo el año, que lo pueda hacer antes, durante, después y con amplias facultades de investigación. Que si uno de ustedes tiene conocimiento que un funcionario, desde un trámite básico en las licencias, en los usos de suelo, hasta las grandes compras y las grandes licitaciones, está metido en un acto de corrupción, puedan irlo a denunciar ante la auditoría y se pueda de inmediato iniciar una investigación. Segundo, que en lugar de tener simplemente una Procuraduría General de la República haya, como en el caso que veíamos, una Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Hoy, ¿cuál es la prioridad de la Procuraduría General de la República? ¿Andar buscando corruptos? Seguramente no, por 2 razones. Uno, porque tiene otras cosas que hacer, metidos en crimen organizado, delincuencia organizada, buscando a los estudiantes de Ayotzinapa. Queremos una especializada, que no haga otra cosa. Y segundo, autónoma, que no sea un empleado del presidente de la República o un empleado del gobernador. Queremos que sea nombrado por el Congreso sin intervención alguna del Ejecutivo al que van a revisar. Ese es el antes y el después en el control externo. Una fiscalía y una auditoría con amplias facultades.
Y la gran diferencia está en la sanción. Miren, déjenme darles un dato. Hay un órgano en este país, se llama Auditoría Superior de la Federación, que revisa las cuentas del gobernador. Le dice: a ver, gobernador, a ti te ingresaron 20,000 millones de pesos. Voy a revisar obra por obra, obviamente de manera selectiva. A ver, esta obra, ¿está bien construida? ¿No pagaste de más? ¿No se la asignaste a tu cuate? ¿No te dio un moche de regreso? Hay toda una revisión. En un año, esa auditoría superior integró 2,500 promociones de sanción. Imagínense un foldercito gordito, 2,500 de esos folders, donde viene quién fue el funcionario que no cumplió la norma, cómo se llama, qué norma fue la que violó, qué tipo de responsabilidad le corresponde. De esos 2,500 expedientes, ¿saben cuántos funcionarios recibieron la máxima sanción? ¿Cuántos creen? De 2,500. Échenle un número. 3. 4. 4 de 2,500. ¿Por qué? La respuesta está en a quién le dan ese foldercito. Si el acto de corrupción se dio en un estado, al que le dan ese foldercito para que sancione es al secretario de la Contraloría de ese gobierno del estado. Resulta que ese secretario de la Contraloría es un empleado del gobernador. ¿Ustedes creen que ese empleado del gobernador va a sancionar a su jefe, el gobernador? ¿O que va a sancionar a su compañero de gabinete, que es el de obras públicas? ¿O al otro compañero de gabinete, que es el oficial mayor? Lo que hacen los contralores es todo lo que pueden para explicar por qué, ya habiendo investigado muy bien, no corresponde que haya sanción. ¿Qué proponemos? Algo que es de sentido común: quitarle esas facultades de sanción a estos empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del presidente de la República, y darle las facultades de sanción a un tribunal autónomo y al propio Poder Judicial de la Federación, ambos con segunda instancia en los tribunales colegiados de circuito. Yo les aseguro que si logramos que esta reforma se apruebe, por supuesto que vamos a empezar a ver presidentes municipales, oficiales mayores, corruptos en la cárcel. El problema actual no es de cultura, es que está mal diseñado el sistema y si no lo modificamos no va a cambiar. Esta es la prioridad número 1 del Partido Acción Nacional en este momento. Y lo decimos con claridad. No está diseñado nada más para castigar a los de otros partidos, También queremos que castiguen a los de nuestro partido, parejo para todos, con instituciones sólidas, firmes, y que deje de ser la norma que el corrupto se sale con la suya y que suceda lo que pasa en otras partes del mundo, que el que se roba el dinero del pueblo, pues la paga, y si es necesario la paga con cárcel. Esta es la reforma más importante de todas las que estamos ahora impulsando en el PAN. Déjenme concluir con una reflexión final que he podido ya platicar con algunos de ustedes, sobre todo quienes son militantes del PAN, pero sé que aquí hay muchos jóvenes que no militan en ningún partido y quiero compartir esta reflexión. Este señor es un equilibrista muy famoso del siglo XIX, de apellido Blondin, francés. Lo pueden ahí buscar en Wikipedia, en Google, y lo van a encontrar. Y era famosísimo, claro, en aquel entonces donde había menos opciones de entretenimiento como las que hay ahora, por hacer todo tipo de trucos caminando sobre la cuerda floja. Muchos de los trucos obviamente eran clandestinos, es decir, aún en lugares donde estaba prohibido, los edificios más altos de la época, colocaba su cuerda y entonces sorprendía, se llenaba de cantidades enormes de gente para verlo cruzar de un lado al otro. Hay fotografías donde va caminando de espaldas, en otras acostado sobre la cuerda para después ponerse de pie empujando una carretilla. Y en una ocasión se cuenta que iba a intentar cruzar las cataratas del Niágara y estaba especialmente nervioso por varias razones. Primero, porque por la presión a la que cae el agua, pues es materialmente imposible sobrevivir en caso de caer, es decir, la muerte está absolutamente garantizada. Segundo, porque el viento sopla fuertísimo y por lo tanto se vuelve muy complicado, sobre todo cuando está a la mitad de la cuerda. Y tercero, porque el agua cae y despide una brisa y entonces la cuerda está completamente mojada.
y estaba muy nervioso, preocupado, y se acercó con un chaparrito que era el que le organizaba todos los eventos, de nombre Harry, un chaparrito que usaba un sombrerito de copa. Y antes de iniciar el truco, pues le preguntó si estaba seguro de que iba a poder cruzar hasta el otro lado, si estaba convencido de que lo iba a lograr, que iba a sobrevivir. Y claro, este chaparrito, como él nada más organizaba los eventos y a él no le tocaba cruzar, pues le dijo que claro que sí, que no se preocupara, que no tuviera duda. Le dijo: yo no tengo ninguna duda y tú tampoco debes tenerla, por supuesto que vas a lograr cruzar hasta el otro lado. Y entonces Blondin se le quedó viendo al organizador y le dijo: ¿estás seguro? ¿Dices que no tienes ninguna duda? Pues te propongo que hagamos algo diferente. ¿Qué te parece si esta vez, tú que estás chaparrito y flaquito, te cargo sobre mi espalda y no nada más cruzo yo, cruzamos los dos hasta el otro lado? ¿Y qué creen que le dijo el chaparrito este? ¿Que no? Esta foto la pueden encontrar también en internet, es real. Ahí están, ese es Blondin y ese es Harry, y están cruzando hasta el otro lado. Eso es muchas cosas. Eso es trabajo en equipo, eso es determinación, pero eso es sobre todo congruencia. Es decir, que coincida en los hechos lo que decimos con lo que en la realidad hacemos. Porque es bien fácil decir que creemos en una idea, que queremos un cambio. El reto es en nuestras acciones y en la realidad demostrarlo. Y yo creo que ese es el reto, como decía Everardo, de nuestra generación. El reto de tu generación y de la mía es un reto de congruencia, de que en los hechos y en la realidad hagamos lo que decimos, y que esos cambios que estamos proponiendo, con acciones concretas, puntuales, específicas, se conviertan en transformaciones reales. Yo los invito a que seamos la generación del cambio en nuestro país, y que en los hechos, con congruencia, con principios, con honestidad, con valores superiores, hagamos el doble, cuando menos, de lo que decimos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por toda esta información que ha compartido con nosotros, por sus palabras. También queremos agradecer la presencia de la diputada Laura Ballesteros. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Ahorita vamos a pasar un video del Consejo Nacional, y después los queremos invitar a que nos pongamos de pie para tomar una foto masiva del evento y difundirla con todo en redes sociales, para que sepan que los jóvenes del PAN y del Consejo Nacional de Estudiantes estamos aquí.
Ahora sí, les pedimos que se pongan de pie, por favor, para dar paso a la foto. Amigas y amigos, estamos por comenzar la primera conferencia general de este Congreso Nacional de Estudiantes. El objetivo es que todos los que aquí estamos presentes tengamos una formación política que gire en torno a valores y principios, en torno a la ética, en torno a la responsabilidad, y que seamos comprometidos con nuestra sociedad. Comprometidos desde un punto de vista responsable, que rinda cuentas y que trabajemos incansablemente por generar bien común. Estamos por recibir al escritor Héctor Zagal, que nos impartirá la conferencia general Política a la luz de la ética. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la primera conferencia magistral. En este momento vamos a tener el honor de escuchar al doctor Héctor Zagal Arreguín, filósofo, escritor, ensayista, literato, que si algunos de ustedes lo recuerdan, va a ser por la carta que le escribió a la hija de Peña Nieto. ¿Sí la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? Además, acaba de publicar su más reciente libro, La ciudad de los secretos. Bueno, en ese momento nos va a hablar de la importancia de la ética en la vida política. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. La verdad es que siempre a los jóvenes me pone un poco nervioso hablarles, pero me sirve de consuelo, me da ánimo pensar que no me puede ir peor que Peña Nieto en la Ibero. Entonces, de cualquier manera, sí traigo pensar a los 3 libros que más influyeron en mi vida, por si me lo quieren preguntar al final. Bueno, esta conferencia o esta sesión, ahora que yo he estado escuchando, que hablábamos de cómo los jóvenes son la esperanza, estamos en una situación crítica, tan crítica, y yo no lo he confirmado, pero creo que acaba de haber una balacera hace un rato en la UNAM, y hay un estudiante herido, no lo sé, no lo he confirmado en los medios, pero esto quiere decir que la situación estamos pasando por un mal momento. Y son ustedes, para bien y para mal, para bien porque son la esperanza, para mal porque si ustedes fracasan, si ustedes cambian, estoy hablándoles a los posibles, a los futuros dirigentes de este país, si ustedes pierden su interés, sus ideales, si ahora mismo ya están corrompidos, si ahora mismo no son dueños de sí mismos, yo ya no quiero saber lo que va a pasar con este país. Ustedes son muy jóvenes y seguramente no conocen gente del 68, yo también era muy joven, pero es uno de los espectáculos más tristes de darse cuenta cómo muchos líderes llenos de ideales del 68 terminaron a la vuelta de los años circulando por ahí, corrompidos, cambiados, desencantados. Precisamente por eso, cuando me invitaron a mí a hablar de ética y política, más que hablar de ética y política, lo que yo quería era invitarlos a que reflexionemos sobre qué son ahora y qué pueden ser, ¿no? Qué son ahora y qué podrían ser en unos años. Y se me ocurrió inmediatamente pensar en una conferencia o en una charla que se pudiera llamar algo así como del doctor de Walter White a Heisenberg. Yo creo que
todo el mundo conocemos esa serie, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es el deterioro de este profesor? Es un profesor de preparatoria, como yo sigo siendo profesor de preparatoria, con estudiantes como ustedes, un hombre bueno, familiar, ¿se acuerdan? Y sin embargo, poco a poco va cambiando, va variando, hasta ver un hombre que termina siendo cómplice de asesinatos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? La siguiente, por favor. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que se es tan bueno, un hombre familiar, un hombre preocupado por su hijo, un hombre preocupado por su hijo, pueda cambiar tan pronto, pueda dar este vuelco? Y creo que lo primero que yo le diría es que no nos conocemos. La primera es, tendríamos que preguntarnos quiénes somos. La ética nace como eso, como una reflexión de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque solo si sabemos quiénes somos vamos a poder decir qué es lo que podemos ser. Imaginen ustedes ahora mismo quiénes son. Estoy seguro de que no son capaces de enunciar en este mismo momento sus 5 principales habilidades y sus 5 principales virtudes o defectos. Estoy seguro de que nosotros, yo me pongo, no conocemos ni nuestra propia voz, ¿no? Cuando uno se escucha en radio, cuando uno se escucha grabado, uno dice seguramente lo que echó a perder la voz melodiosa que yo tengo es estos aparatos. Cuando uno se ve en las fotografías, uno dice pues es el celular corriente, ¿no? Conocerse a uno mismo es, sin embargo, muy importante. A mí me gusta decir por eso la siguiente, aquello de que ya conocen, el conocimiento propio es tan difícil que nadie es tan guapo, como dicen por ahí, nadie es tan guapo como en su perfil de Facebook, ni tan feo como en su credencial de IFE. Conocernos a nosotros mismos es realmente difícil. La siguiente, por favor. Y por eso, si ustedes se está viendo la presentación. Si ustedes es lo que ahí está, ¿no? Entonces hay que conocernos. Y quizás si le pudiéramos bajar a la música, porque no se baila, ¿no? El conocimiento propio es entonces algo sumamente difícil, ¿no? Conocernos a nosotros mismos es, y me parece que es difícil por 3 razones. La primera, porque vivimos, tenemos lo que a mí me gusta decir el síndrome de los 140 caracteres, es decir, tenemos tal cantidad de aparatos, tenemos el WhatsApp, yo soy activo en redes, tenemos tal cantidad de artilugios que no nos da tiempo de pensar. Como dice por ahí una persona, tenemos la brújula ha sido sustituida por el cronómetro. Vamos rapidísimo, quién sabe a dónde, pero vamos rapidísimo, ¿no? Y entonces ya estamos haciendo fila para el nuevo gadget, estamos escribiendo y escribiendo, estamos hablando, vamos de un lado a otro, y eso frecuentemente no nos invita a conocernos a nosotros mismos. 2. ¿Por qué es difícil conocerse a nosotros mismos? Por este síndrome, ¿no? Porque cuando quiero conocerme estoy demasiado ocupado tuiteando lo que estoy haciendo, ¿no? Con lo cual no pienso en lo que estoy haciendo. Segundo, a mí me gusta hablar del síndrome del selfie, ¿no? Cuando uno, o sea, el síndrome del selfie es, para conocerse a uno mismo, uno tiene que animarse, uno tiene que reconocer sus propios errores, ¿no? Y eso es muy difícil conocerse a uno mismo, incluso cuando uno se levanta, yo creo que todo el mundo cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo, decimos, hombre, bueno, si no estoy tan feo, ¿no? Y uno comienza a verse, ¿no? El conocimiento propio exige humildad, exige valentía, y qué difícil es, y prueba de eso es, piensen ustedes en Instagram, ¿no? O sea, la gente photoshopea sus fotos como si verdaderamente, y cuando uno se encuentra con la realidad, uno verdaderamente no sabe si saludarlo o ofrecerle un platanito, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso?
porque nos da miedo vernos en el espejo, ¿no? Y nos da miedo que nos vean los demás y nos da miedo conocernos a nosotros mismos. Y tres, porque para conocernos a nosotros mismos requerimos de la ayuda de otros. Y esto además va a ser muy importante porque ustedes se van a dedicar a la política, ¿no? Y para conocernos a nosotros mismos necesitamos que otro nos diga cómo somos. Pero como frecuentemente el otro nos tiene que decir nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros errores, y a nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué? Tu discurso fue aburridísimo, o a nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué? Te huele la boca feo, ¿no? Lo que terminamos es bloqueándonos, es no teniendo en realidad colaboradores o amigos. Esto en política es terrible, ¿no? Es terrible. Yo he ocupado en alguna ocasión un pequeño cargo y siempre digo que me gustaba contar que trabajé muy poquito ahí, que yo no me había dado cuenta lo elegante y guapo que era hasta que trabajé ahí, porque me lo decía el chofer, la secretaria, el asistente, o sea, y uno se lo termina creyendo, ¿no? Uno termina diciendo, pero pues sí, ¿no? Si no estoy tan mal, ¿no? Bueno, este síndrome, le puse síndrome de Herz, si ustedes han visto esta película, quiere decir que estamos solos y que los amigos, los colegas, los compañeros que tendrían que hacer las veces de espejo no nos permiten conocernos porque simplemente no tenemos. No nos hagamos tontos. Los amigos de Facebook no son amigos. Y si no tenemos amigos, no nos conocemos a nosotros mismos. Es decir, uno, necesitamos de los otros para conocernos a nosotros. Dos, necesitamos de tiempo de reflexión para conocernos a nosotros mismos. Y tres, necesitamos de valentía para no photoshopear nuestra imagen. ¿Qué pasa si yo no me conozco a mí mismo? Pues que si no me conozco a mí mismo, no sé de lo que voy a ser capaz. Si ustedes no se conocen ahora, en 5 años, 10 años, cuando sean presidentes municipales, senadores, quizá presidentes de la República, no van a saber de lo que van a ser capaces. Y lo peor es que van a ser poderosos. Es decir, la transición de un hombre que no se conoce a sí mismo, Dr. Walter White, a Heisenberg. La siguiente, por favor. ¿Y de qué somos capaces? Hay que decir que si nos conocemos a nosotros mismos, si ustedes han sido valientes, se darán cuenta que somos capaces de todo, verdaderamente de todo, ¿no? Esta evolución, cuando se acuerdan que le dice la esposa, le dice, pero es que no te preocupa la familia, tú que te dedicas a eso, lo que nos puede pasar, lo que nos pueden hacer. Y él dice, no te preocupes, no estoy en peligro, el peligro soy yo. Nosotros somos capaces de eso, ¿no? Si ustedes no se creen capaces de convertirse pasado mañana en un narcotraficante, en un secuestrador, en un corrupto, es que no se conocen. Yo me conozco y creo que soy capaz de eso y mucho más. Ahora bien, ¿por qué no transformamos? ¿Por qué ustedes que son jóvenes? Porque esas gente del 68 que luchó y luego terminaron viviendo del gobierno cínicamente, porque esas personas que vemos que en los periódicos ahora salen en el escándalo del día cambiaron, ¿no? Porque esas personas que hace 15, 20 años se jugaron la vida, realmente creían en la justicia, ahora son unos cínicos que roban. ¿Qué pasa? ¿No? Lo primero es porque no hicimos ese ejercicio propio. La siguiente, por favor. Y creo que los detonantes, si no nos conocemos, hagan a nosotros mismos y hagan unos detonantes, esos detonantes nos van a transformar, nos convertiremos en Heisenberg. Yo encontraba algunos. El primer motivo por el cual podemos caer es la debilidad del carácter. A ver, ¿por qué la gente se corrompe? ¿No? Pues porque el dinero nunca alcanza, ¿no? O sea, el dinero simplemente nunca alcanza, siempre se nos ofrece algo más, ¿no? ¿Por qué piensen ustedes en esta película, El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio? Piensen en algunos otros personajes, porque no son dueños de sí mismos, y como no son dueños de sí mismos,
la ambición, el poder nos corrompe. Y ustedes van a estar en condiciones, ya están en esas condiciones. Yo estoy en esas condiciones. Entonces, si tenemos un carácter débil, nos va a llevar el tren. El problema no es que nos lleve el tren, el problema es que nosotros llevemos en el tren a otros. La siguiente detonante de este error es las situaciones límites. Nuevamente a mí me gusta mucho pensar en Walter White, si ustedes se acuerdan qué es lo que sucede, y lo que sucede es un hombre que no tiene para atenderse, ¿no? El seguro no alcanza, como seguramente nos va a pasar mucho en este país, la familia se va a quedar en la miseria. Esas situaciones límites nos ponen, cuando una persona está en una situación límite de dolor, de sufrimiento, es capaz de todos los horrores. Y precisamente por eso es tan importante que en la política no pongamos en condiciones a las personas de que hagan los horrores que hacen. Esto ya está muy estudiado, ¿no? Que siempre hay, hablando de la corrupción, hay un nivel que es incorruptible independientemente de las condiciones, hay un nivel que independientemente de las leyes va a ser corrupto. Pero en medio estamos la mayoría, y que esa mayoría, dependiendo de las condiciones, de las circunstancias, sí podemos corrompernos, sí podemos transformarnos, sí podemos llegar a ser de Heisenberg, de Walter White a Heisenberg. Yo pensaba en películas, pues estas, como ustedes se acordarán del Padrino, cuando Michael Corleone, ¿qué es lo que hace que Michael Corleone termine involucrándose en la mafia? Pues es el intento de asesinato de su padre. Piensen ustedes en Batman, en Harvey, el fiscal, que es un hombre honesto, y en el momento en el que le matan a su mujer, a su novia, a su prometida, termina convirtiéndose en un personaje también verdaderamente siniestro. Detrás, yo he platicado, detrás de muchas personas que son criminales, ¿no? Lo que hay es frecuentemente una situación límite. Entonces, uno, nosotros no debemos de procurar esas situaciones límites, y segundo, ustedes deben saber que provocan o que pueden provocar esas situaciones límites. 3, la siguiente, por favor. Hay también estructuras, hay también condiciones que propician los horrores. Es decir, ¿por qué nace? ¿Por qué White se convierte en Heisenberg? Porque hay estructuras de sufrimiento, porque hay estructuras, muchos de ustedes no viven en el Distrito Federal, y a la pregunta, yo sí, he vivido toda la vida, es ¿por qué los chilangos tenemos tan mal carácter y somos tan malhumorados al manejar? Bueno, o por qué somos como somos. A quienes no vivan en el Distrito Federal, los invito a tomar el metro a las 6:30 de la mañana en Pantitlán para que se bajen en el Zócalo durante 5 días seguidos, ¿no? Y me platica, ¿no? Cuando uno vive la solidaridad humana, porque está literalmente pegado codo con codo, boca con boca, ¿sí? Pues uno termina, esa es una situación inhumana. O sea, un señor desde que ha pasado 1 hora y media así, diariamente en el transporte, no esperen que le sonría salir y que diga qué bonita es la vida, qué buen carácter tengo, ¿no? Es decir, esas estructuras propician los horrores, ¿no? Esas estructuras de injusticia, ¿no? Lo hemos visto porque hay gente que toma la justicia por su propia mano, porque hay personas que dicen, yo he conocido gente que dice, bueno, ¿para qué estudio, no? Si voy a ganar una miseria, pues mejor me dedico pues a vender cositas por ahí, ¿no? Cositas quiere decir paquetitos de polvitos blancos, ¿no? Entonces, estas estructuras también son detonantes, ¿no? 4. Y la siguiente, bueno, este es el personaje, ¿se acuerdan, no? De Bane, de Batman, que fue criado en un fondo, en un foso en Afganistán. Claro, un señor que ha sufrido así de niño, pues lógicamente es el monstruo que termina siendo. La siguiente, por favor. Y luego, claro, también hay una razón. Aquí en realidad no es el episodio, sino hay otro que se llama El autobús de la muerte, que es en realidad una paráfrasis de una novela de la ciudad, no se llama
del Señor de las Moscas, en donde, ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué un conjunto de niños buenos, entre comillas, terminan haciendo barbaridades? Y la respuesta es porque no hay leyes, ¿no? Cuando no hay leyes, a mí también me gusta decir que parte del Distrito Federal lo sabemos, ¿no? Para nosotros un semáforo pues es un objeto decorativo, que no quiere decir el rojo y el verde, que son luces que pueden servir de adorno en la noche, pero no indican nada. Y hay también unas, nunca he sabido bien para qué sirve eso que se pinta en el suelo, que dicen que para el paso de peatón, cuando en efecto en un país, en una sociedad, las normas no funcionan. Eso, por supuesto, propicia que nosotros, que somos capaces de todas las brutalidades, nos terminemos convirtiendo en Dr. Heisenberg. Ustedes están a punto, están comenzando una carrera política. Ustedes, insisto, estoy hablando frente a personas que serán presidentes municipales, senadores, personajes importantes. Ustedes tienen que estar reflexionando que son capaces de eso y que se van a encontrar con estas 4 circunstancias, ¿no? Y que entonces, además, como todos ustedes son inteligentes, me da miedo. Me da miedo porque nada hay peor que una gente inteligente y sin principios morales. Es Heisenberg, ¿no? Si Heisenberg fuera tonto, pues no pasaría lo que pasa. Y al mismo tiempo me da mucha esperanza, porque no solo son inteligentes y están aquí, eso quiere decir que están dispuestos a escuchar y que están dispuestos a conocerse a sí mismos, saber de lo que somos capaces, de lo que cada uno de ustedes es capaz, y prever los horrores, los terrores, para seguir siendo White y no convertirse en el Heisenberg de la política mexicana. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿No? A ver, no vamos a poder controlar muchos aspectos, no vamos a poder cambiar el metro, vamos a tener que entrar a un entorno corrupto, vamos a tener que enfrentarnos a los golpes. ¿Qué es lo que podemos controlar? Pues creo que sobre todo lo que no podemos controlar las circunstancias externas, pero lo que sí podemos controlar es controlarnos a nosotros mismos, ¿no? No podemos cambiar el mundo, pero lo que sí podemos es ser dueños de nosotros mismos. Y ser dueños de nosotros mismos es lo más importante. Porque si ustedes no son dueños de ustedes mismos, pasado mañana que tengan el presupuesto, por mucho Contraloría y auditor que conozcan, que haya, van a encontrar la manera de darle la vuelta. Porque siempre una Casa Blanca se antoja, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan la posibilidad de comprarse una Casa Blanca, ¿no? De conseguir o a cómodos intereses, ahora en el Buen Fin, 18 meses sin intereses, cuando ustedes tengan esa posibilidad, por muchos controles que los haya, si ustedes no están convencidos, si ustedes no tienen la fuerza de voluntad, van a caer y provocar todo lo que se puede provocar, forjar el carácter. Contaré, estamos en una relativa confianza, y puedo contar una anécdota que tuve. Yo personalmente creo que hay que legalizar las drogas, creo que no porque estén bien, sino hay que legalizar. Y estaba platicando con una persona del tercer círculo de un presidente de la República, ¿no? Del tercer círculo quiere decir, él era el asistente de uno que tiene derecho a picaporte, tenía derecho a picaporte, saltándose al Estado Mayor, ¿no? Y entonces yo hablé de esto y el otro me dijo, por supuesto que no, estás equivocado, etcétera, 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 ¿no? Ya, comida, trago de vino, ¿no? Y ya con 2 copas de vino y un tequila sale el tema de la marihuana. Y entonces él me dice, entonces yo le digo, pues fíjate que yo nunca la he fumado. Y entonces me dice, Héctor, ¿cómo que nunca has fumado marihuana? O sea, es una experiencia de vida, es algo que hay que hacer, ¿no? Es filósofo, ¿no? En efecto, ¿no? Tienes que, y me dijo, tienes que hacerlo. Y entonces le dije, oye fulano, espérame, yo soy el que acababa de decir hace 2 copas de vino que había que legalizar las drogas. Tú eres
Uno, los que hace discursos y tienes que ver con la seguridad de este país, ¿no? Y además trabajas para un nivel, o sea, no puedes tocar la puerta del presidente, pero sí puedes tocar la puerta del que le toca la puerta al presidente, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir eso? Mientras sea ilegal, no, dice, es que es muy suave, es muy padre, se siente, pues sí, pero si tú no eres dueño de ti mismo, es decir, si en tus manos está el combate del narcotráfico, ¿sí? Yo ya no quiero saber, porque si, ¿cómo vas a combatir a los narcotraficantes si no puedes consumir, si no puedes controlar al primer narcoconsumidor que eres tú, ¿no? Eso es no ser dueño de uno mismo, ¿no? Y en efecto, eso es lo que, si ustedes pretenden dirigir la comunidad, ¿cómo pretendemos dirigir la comunidad si no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos? Perdón si soy muy regañón, pero tenemos, soy profesor. Ahora, lo bonito es que ustedes son jóvenes, inteligentes, y están aquí. Y están aquí, la siguiente, por favor. Y están aquí. Y por eso, yo los invito, quizá más que hablar de estructuras, hemos escuchado una magnífica exposición del nivel estructural, de la economía, del combate a la corrupción. Sí, los sistemas son muy importantes, yo mismo lo he dicho, pero los sistemas siempre los opera alguien. Y por ahora, lo que tenemos, creo que la principal tarea que tienen ustedes al inaugurarse en el mundo político es forjar, modelar su personalidad a través de sus virtudes, porque mañana seremos, ¿sí?, lo que están haciendo hoy. Lo que hagan hoy en la noche y pasado, y pasado, y pasado, eso es lo que van a hacer, ¿no? Y si ustedes, la siguiente por favor, y el problema es que ustedes no van a ser cualquier persona, ¿no? Hay una leyenda, un mito griego, Platón cuenta el mito del anillo de Giges, van a ver, porque el anillo de Giges es un anillo que nos hace invisibles, y entonces se lo encuentra a alguien y pues es un hombre en teoría bueno, pero pues ya con el anillo comienza por bajarle la esposa al rey y piensen ustedes lo que harían si fueran invisibles, ¿no? Eso ya es bastante. Bueno, pues el poder político es como un anillo, no porque nos haga invisibles, sino porque nos hace muy poderosos, muy, muy poderosos, y a veces medianamente invisibles, porque nos pueden borrar, quitar, si nos equivocamos, nos arregla, ¿no? Si decimos una barrabasada, pues si ya vieron La Dictadura Perfecta, saben cómo se puede controlar. Es decir, el poder político es terrible. No quiere decir que sea malo, quiere decir simplemente que es un poder, y es como este anillo. Si ustedes vieron al Señor de los Anillos, se acordarán que Gollum antes era un hobbit así simpático y buena persona, y que en el momento en el que se lo encuentra, el poder los va transformando. Ustedes pueden ver, hagan ese ejercicio, no lo cuenten mucho, pero vean la biografía de algunos políticos, de estos que salen ahora en primera plana y no por el Premio Nobel de la Paz, y comparan con sus ideales de juventud, ¿no? Cuando uno ve cómo se transforma la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos utilizar el anillo. Claro, en este caso, la siguiente por favor, claro que sí hay que utilizarlo, ¿no? Hay que utilizarlo, y ustedes, la vocación política no es tanto el amor por el anillo, sino el ser capaz de tomar ese anillo sin que nos destruya. Porque además el poder lo que hace es debilita, maximiza la debilidad moral, ¿no? Es decir, nuestros defectos, nuestro carácter débil se hace más débil mientras más poderosos somos. Mientras más arriba estamos, tenemos un carácter más débil, ¿no? Y además nuestra capacidad de daño es mucho peor,
Lo creo que puede pasar, yo creo, un profesor de secundaria, un profesor de prepa, si yo me equivoco y llego sin dar una clase, bueno, pues a lo que mi estudiante sea el presidente de la República, pues tampoco va a pasar nada, haré un daño, dejaré a 30 estudiantes con una laguna, ¿no? A mí me tocan de ese tipo, ¿no? De vez en cuando estudiantes. El último que me tocó me dijo que México se había independizado en 1500. Y dice, bueno, claro, eso es lo peor que le puede pasar, pero un profesor, pero el problema es que la debilidad, el poder maximiza la capacidad de daño. En cambio, si yo soy senador, si yo soy secretario de Educación, si yo soy secretario de Salud, ustedes también son jóvenes, pero yo me acuerdo que, bueno, los cacicazgos de Guerrero son terribles, y no se me olvida que hubo un brote de poliomielitis hace ya muchos años en Guerrero, y lo hubo porque un imbécil se gastó el dinero de las vacunas en una casa de playa. Y cuando uno dice, a ver, lo que este desgraciado hizo es le arruinó la vida a 50 niños, ¿no? Ustedes imagínense lo que es arruinarle, porque la vida a 50 niños por una mugre casa. Es decir, el poder maximiza nuestra capacidad, o si lo queremos ver de una manera positiva, el poder también maximiza la capacidad de bien. Nos hablaban hace unos minutos de Corea y antes habían mencionado el caso de Alemania como otro ejemplo. Cuando uno piensa en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y piensa en los ministros que tuvo, piensa en un personaje como Adenauer, uno dice, qué impresión, ¿no? Lo que pudo hacer de un hombre con un gabinete íntegro, trabajadores, inteligentes, ¿no? También el anillo debilita, pero también maximiza. Esto es lo que yo quería decirles. La última, por favor. En última instancia, ¿qué es lo que podemos hacer para que el anillo del poder que ustedes ya comienzan a tener? Porque además el simple hecho de que sepan leer, escribir, de que sean universitarios, de que estén aquí, de que puedan comer diariamente carne, porque 50 millones de mexicanos no pueden comer carne, quiere decir que estoy frente a la élite del país. Lo único que podemos hacer, o lo primero que tenemos que hacer para que ese anillo del poder no nos corrompa, es forjar el carácter. No vaya a ser que nos pase como le pasaba a este asesor, ¿no? Que sí, yo hablo de que hay que combatir el narcotráfico y por tanto no hay que legalizar las drogas, pero yo mismo soy un consumidor. No vaya a ser que a veces nosotros no solo seamos la solución, sino seamos el problema. No vaya a ser, como dice Heisenberg, que no es que haya peligro, sino que yo soy el peligro, porque una persona inteligente como cualquiera de ustedes con poder puede ser o Heisenberg o puede ser Adenauer, un hombre que hace mucho bien. Pues la gente, pues muchas gracias y le agradecemos mucho su participación, doctor Héctor Zagal. Y pasaremos a la ronda de preguntas, únicamente 2 preguntas por la cuestión del tiempo. Preguntas libres, alcen la mano. Sí. Buenas tardes. Disculpe, usted hablaba de la necesidad de fortalecer la voluntad para no corromper la moral. ¿Cómo podemos fortalecer la voluntad? Bien, yo creo que primero hay que tener claro una lista de acciones que nunca vamos a hacer, o sea, algunos absolutos morales, es decir, algunas acciones que bajo ninguna circunstancia se hacen. Y 2, yo diría el cumplimiento del deber. A veces pensamos que se trata de hacer, el fortalecimiento de la voluntad es hacer grandes acciones. No, se trata del ordinario, lo diario,
donde respetar el paso del peatón, pagar el impuesto terrible que hay que pagar. Ese conjunto de una es lo que fortalece el carácter. Nada más digo algo, había un jardín inglés de las universidades, y entonces llega un profesor español y le dice: ¿cómo es posible que en Oxford tengan estos jardines tan hermosos, este pasto tan verde? Y el profesor le dice: muy fácil, es cortar y regar, y así durante los últimos 500 años, ¿no? Yo diría que eso es cortar y regar. O sea, tú piensas en el cumplimiento del deber, ¿no? Cuando preparaba yo esto, comentaba con mi asistente un ejemplo, me dijo: no lo ponga. Y le dije: sí, lo voy a poner. Y dije: me parece que si ustedes copian, ustedes son estudiantes, si ustedes hacen trampa en un examen ahora, mañana van a hacer trampa en otras cosas, ¿no? Así de fácil, ¿no? Creo que entonces es lo ordinario repetido. Eso es lo que fortalece el carácter. Una última pregunta más. Y por... Hola, doctor. Buenas Hola. tardes. Felicitarlo primero por su conferencia. Es un tema muy fundamental para nosotros los jóvenes que nos dedicamos. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Doctor, mi pregunta me va a enfocar específicamente a cuáles serían los principios fundamentales en los que usted haría hincapié para los políticos de esta nueva generación. ¿Cuáles son esos principios que debemos fortalecer, los que debemos enfocarnos más? Y sobre todo, ¿qué hábitos para ser un buen político y un buen servidor público? ¿Qué hábitos y qué principios debemos fortalecer los miembros de Acción Juvenil y en general los jóvenes? Bueno, yo no soy militante panista, aunque es evidente que soy una persona muy cercana. Yo diría que en general hay dos grandes principios que ustedes conocen bien y que además tienen una aplicación política, pero que tienen también una aplicación personal, que es el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. Eso lo pensamos siempre en términos sociales. Yo creo que son dos pautas de comportamiento claves, ¿no? Eso me parece... O sea, es aplicarlo al día, con tus compañeros, con tu trabajo. Uno, lo que yo les decía es el conocimiento propio. O sea, es de qué son capaces, hay que conocernos a nosotros mismos. Yo los invito de verdad a conocerse, o sea, piensen ustedes qué son, cómo son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y dependiendo de eso, ya tienes un pequeño plan de qué es cómo vas a forjar el carácter. Yo diría, tienen que forjar el carácter. Si ustedes no forjan su carácter hoy, ¿no? Me da terror lo que pueden hacer pasado mañana. Pero como lo van a forjar, me da mucha esperanza. Un fuerte aplauso para el doctor Héctor Zagal, agradecerle por su ponencia y muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa, vamos a pasar a recoger nuestros box lunch porque el hambre ya cala. Pasamos de forma ordenada a recoger nuestros box lunch y para asistir a los cafés políticos o conferencias selectivas. Muchas gracias. No, luchamos porque en México tenga plena vigencia un concepto de vida basado en la eminente dignidad de la persona humana, en sus valores espirituales y materiales, y en el derecho que tiene todo hombre para compartir con sus semejantes los bienes de la tierra, pero en un régimen de justicia. Esas características del derecho humanista son las que no están plasmadas todavía en nuestra realidad. Y todos aquellos que deseen involucrarse en el poder lo deben de hacer, como muchos en la tradición, entregándose para seguir, no sirviéndose del poder. Estos retos del derecho nos hablan de que tiene que haber sentido común y congruencia, apegados al ideal y a la realidad. ¿Qué es el idealista? El idealista, perdón. ¿Cuánto tiempo llevamos?
Ok, vamos a terminar en un segundo. El idealista es aquel que tiene los pies bien puestos sobre la tierra para no perder la realidad. El que tiene los ojos y las ventanas del alma abiertos a todo a toda posibilidad de ser, a todo cúmulo de experiencias, pero que al mismo tiempo tiene una tabla de soluciones y un sistema de valores que subordina lo que es intrascendente y personal a lo que es importante y es colectivo. Ese es el reto fundamental. Aquí venimos a entregar, pero también hay que hacerlo por la inteligencia. En política el talento es escaso. Hay que capacitarse, hay que cultivarse y no dejar de lado el sentido. Porque el sentido común a veces en el formalismo del derecho y las leyes nos resta capacidad como seres humanos individuales, cada uno con su nombre. Miren, hoy en día los jueces están siendo muy criticados. Yo trabajé en el Consejo de la Judicatura y se les critica porque liberan narcotraficantes, porque no permiten que realmente haya justicia para todos. ¿Qué es la justicia? Ese débil intento de la humanidad por darse un mínimo de decencia. Cada quien lo suyo. Pero hay jueces que son muy talentosos y aquí hay que ser como Belén Torres. Belén también es de Sinaloa. Belén Torres de Sinaloa era un juez no muy ortodoxo porque no seguía mucho las leyes, pero su concepción del derecho era tan humanista y tan clara que cuando le ponían un caso era capaz de resolverlo no acogiéndose a esos formalismos que son muy cómodos. Uno revisa, a ver, aquí el amparo fue presentado en tiempo, los alegatos, la incidente de suspensión, aquí se equivocó, no se el amparo, porque si no se violan sus derechos humanos. No, el sentido común, y Belén Torres resolvía rápido. Les voy a poner un ejemplo. Decía Belén Torres una vez cuando le plantearon el caso, un padre y un hijo que habían perdido a la esposa y a la madre. La esposa dejó solamente una casa a la orilla de la playa en Abolato, Sinaloa. Y ahí se peleaban el hijo porque la casa era de dos pisos y los dos querían estar en el segundo piso. Nadie quería estar, el hijo no quería estar en la parte de abajo ni el padre. Fueron por el juez y le dicen, oye, resuelve este asunto. No lo puede resolver. ¿Por qué? No se acuerda, soy el padre y peleándose por la herencia de la madre y de la esposa, vergüenza les debería dar. Y parecen cristianos, qué bárbaros. Les dice Belén, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Dice el hijo, quiero mucho a papá, pero allá arriba, aquí, tú sabes que aquí en Abrazo es un calor y allá arriba corre la brita muy sabroso, yo quiero estar en el segundo piso. Entonces no eres capaz de dejar el primer piso, no a trabajar más, no. ¿Y tú por qué a tu hijo no le entregas todo? Sí, pero él está joven, él como quiera consigue otra casa algún día, yo no lo quiero estar en el segundo piso. No la pueden partir, no la pueden partir. Bueno, ni parecen hermanos de sangre, de hijos de Dios. Si somos, ¿cómo sé que sí eres? Y le dice al padre, ¿cómo sé que tú eres católico? Pues mira, yo todas las noches le beso a la Virgencita y le pido que me la cuide mucho, que la Dios la tenga en su santa gloria. Eso te hace católico. Y tú, chamaco, ¿cómo te haces católico? ¿Cómo eres cristiano? Pues mira, yo todos los días paso por ahí frente a la iglesia y lo primero que hago es me vecino. ¿Y cómo te vecinas? En el nombre del Padre, el Hijo. A ver, ¿cómo está? En el nombre del Padre, el Hijo, hasta ahí, el Padre arriba y el Hijo abajo. Vamos. Justicia con sentido común. Ese es el derecho. Ese es el derecho. A veces estamos sacando la decisión por la frase elocuente. Y eso no nos lo va a dar. Tenemos que buscar adentro de nuestras capacidades, de nuestros potenciales. Y el hombre que generosamente viene con ustedes a entregarse a la causa de Acción Nacional, ve primero el ser humano antes que la concepción material. El ver primero al otro antes que la vida personal. Ese solidarismo y subsidiarismo son principios que traemos tapados en la Acción Nacional y somos ya realmente como una familia. En general, ese concepto de familia, pues nos habla que hoy ustedes que empiezan, porque todos los vemos jóvenes, una vida política que lo hagan, como decía el doctor, en congruencia. Incongruencia significa que estos ideales que ustedes ahorita tienen, que ojalá esta patria generosa que ustedes están conceptualizando, que añoran y sueñan en ese horizonte de trabajo y de positivo que ustedes han deseado para sí mismos y para sus familias, lo pueden hacer con esta cohesión por el resto de su vida.